Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Me sale la carta de la sacerdotisa, una carta preciosa, mi querido Géminis, que nos hablan también de la parte espiritual, nos hablan de la evolución, nos hablan de tu crecimiento personal, nos hablan de tu madurez también, mi querido Géminis, de tu experiencia, ¿vale? Esta carta te dice, mi querido Géminis, tú eres especial, tú eres una persona inteligente, tú eres una persona con mucha sabiduría. Entonces, no te desesperes y actúa como tal. Actúa como una persona líder, mi querido Géminis. Esta carta te está diciendo, Géminis, la carta de la sacerdotisa, que ya estás preparada y preparado para evolucionar, para dar ese gran salto, para hacer ese proyecto, para hablar con esa persona, para empezar algo nuevo. Porque es una carta de evolución, es una carta de experiencia. Es cierto que para llegar a este punto, posiblemente tú has tenido que pasar o estás pasando por muchas dificultades. Pero la sacerdotisa te dice, todo esto tenías que vivir para que estés en el punto donde tú estás actualmente. Una persona sabia, una persona, cariño, con una energía maravillosa, mi querido Géminis. Entonces, siéntete especial, mi cascabel. Siéntete orgullosa y orgulloso de ti mismo. Eso te está recordando la carta de la sacerdotisa. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Signos con los cuales estás lidiando. Géminis. Vamos a ver. Sagitario o Acuario. Me sale Virgo. Me sale Aries. Cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Muy bien. La letra U, la letra H, la letra V. Continuamos con el tarot Z. A ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, Géminis, cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Vale. Recuerda que tú eres la sacerdotisa o el sacerdote. Y las personas, cariño, que están en tu evolución, no son personas que van a estar, como se dice, en un lugar de mercadillo gritando. No. Siempre vas a actuar con inteligencia. Siempre vas a actuar con sabiduría. Es una semana, mi querido Géminis, en la cual puede ser que va a existir la provocación. A lo mejor, yo que sé, vas a estar en medio de un avispero, una discusión, un lío, una persona te reclama algo o de repente chocas con alguien, porque tú también tienes lo tuyo, Géminis. Tú también tienes tu carácter. Y no me digas que tú eres mansito y mansita porque no es así. Te conozco, cascabel. Te conozco. Entonces, cuando la otra persona venga a provocarte, tú simplemente escucha y trata de actuar de una forma madura, con inteligencia. Porque si tú te dejas llevar por tus instintos básicos, cariño, pues al final tú no vas a ganar, ni la otra persona tampoco va a ganar nada. Al contrario, lo que se puede resolver con palabras, con sabiduría, se va a volver en un problema grande, denuncias, conflictos, maltratos, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. Entonces, actúa con sabiduría, cascabel, porque ya te conozco, cariño. Ahora tienes que ser como una mansa paloma, cariño. Vamos a ver. La carta del 10 de copas. Y posiblemente este enfrentamiento o esta discusión, mi cascabel,
puede estar relacionado con los tuyos, tu familia, tu pareja, un amigo especial, una persona que tú consideras, ¿vale? Una persona que tú quieres, cariño. Sé que de repente por aquí va a aparecer tu ex y va a decir, los Géminis no tienen corazón. Los Géminis son los mismos diablos. No es así, cariño. Es cierto que tú tienes tu carácter, pero eres una buena persona. Pero si te provocan, es normal que saques tu veneno. Pero ahora tienes que mantenerte calmado y calmada. ¿Para qué? Para que las cosas no se compliquen en tu vida, mi querido Géminis, ¿vale? Actúa con amor. Vamos acá más cartas. A ver. Tenemos lo que es la carta de la torre, al costado la carta de la reina de oros y la carta del as de espadas. Muy bien. Pero siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, yo no puedo quedarme tranquilo, tranquila, porque yo quiero llegar a una verdad. Hay un pajarito que te va a traer un comentario. Y tú dices, Richard, no puedo hacerte caso, Richard. Necesito soltar mi veneno. Yo necesito llegar lo que es a una verdad. Pero esta carta está al costado de la carta de la reina de oros, cariño. Hay una frase que dice mi cascabel. La curiosidad mató al gato, mi querido Géminis. Te recomiendo que te mantengas calmado, víbora. Te recomiendo, ¿vale? Porque ya te veo ya. A la mínima que te provoquen, vas a saltar. Pero es que no te conviene. No te conviene. Tú sabes que yo te quiero, Géminis. No te conviene ahora soltar tu veneno. No vaya a ser que hables por demás. No vaya a ser que a lo mejor tú tienes un secreto por ahí y hables por demás, cascabel. Tranquilízate, cobra. Tranquilízate, mamba negra. Tranquilízate, víbora. Tranquilízate, cariño. Y cierras con la carta del as de espadas. Mira. La carta del as de espadas nos hablan de oportunidades, ¿vale? Las oportunidades, el arreglo de esta situación va a llegar. Pero si tú, mi querido Géminis, no te controlas, al final, pues van a terminar como perros y gatos. Eso me están diciendo. Alguien quiere provocarte. Posiblemente va a tocar esa herida que está abierta, cariño, y tú vas a saltar. Yo te entiendo. A veces es difícil controlarse, cariño, y más tú, corazón, que eres una bomba de tiempo. A veces es difícil controlarse, pero ahora tienes que controlarte. Alguien te provoca. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué te dice el oráculo, corazón. A ver. Dice, perdónate. Vale. Ay, mi cascabel, por Dios. Mira. Si te das cuenta, aquí hay una criatura que está abrazando a una muñeca. Y el mensaje es, perdónate. El número 42 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la numerología, ¿vale? Inclusive de la Biblia. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente con esa persona con la cual tú vas a conversar, es como que en algún momento te ha herido, ha hecho algo, ¿vale? Es como que tú me dijeras, Richard, yo no era así. Yo era una persona inocente, yo era una persona que creía todo, yo era una persona tranquila, pero soy así rebelde como Yané, cariño. Soy rebelde porque el mundo me echó así, me atoré con mi caramelo. Voy a tomar mi agua. Yo soy rebelde porque el mundo me echó así, porque nadie me ha tratado con amor. Vale, cascabel, yo te entiendo. Tú has cambiado. Tú no eras así. Cariño. Tú eras un pan de Dios. Tú eras una persona con otro carácter. Prácticamente hay una persona que te hizo cambiar. Pero mi querido Géminis, esta carta te recuerda y te dice, recupera a tu niño y a tu niña interior.
Recupera, Géminis. Mira, corazón. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te respeto. Yo no me metería contigo jamás, cariño, porque si yo te provoco a ti, yo sé que voy a salir perdiendo. Yo lo sé, cariño, que voy a salir perdiendo. Entonces, tengo que ser amigo del demonio. Con todo el cariño del mundo, Géminis. Vale. Pero mi querido Géminis, a veces nos preguntamos y decimos, Richard, ¿por qué no soy feliz? Richard, ¿por qué no llega el hombre de mi vida, la mujer de mi vida? Richard, ¿cuándo se va a acabar este martirio? Y yo te pregunto, mi cascabel, ¿tienes el corazón libre de resentimiento? ¿No hay rencor en tu corazón? Cariño, ¿has perdonado? Richard, pero es que yo no puedo perdonar porque te conozco, te estoy leyendo la mente. Yo no puedo perdonar, Richard. No lo puedo perdonar. Pero es que ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti. ¿Cuántas veces te repito esto, cariño? Y esto es como un círculo vicioso. Por eso que las cosas no te van bien, Géminis. Por eso que hay tristeza y problemas en tu mundo. ¿Por qué? Porque tu templo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, cariño, el ambiente de tu casa está contaminado. Por eso que las cosas pasan como pasan, Géminis. Y luego te preguntas y dices, ¿por qué no soy feliz? Tienes que soltar. Tienes que soltar. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Richard, jamás, jamás. Pero es que no lo hagas por ellos, cascabel, entiende, no me botes veneno. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. Mientras que tú tengas ese resentimiento, ese rencor, la cual seguro que tú tienes todas tus razones, pero es que no vas a ser feliz. No vas a ser feliz, Géminis. Eso es lo que yo te recomiendo, corazón. Te recomiendo que desconectes, te recomiendo que recuperes a tu niño, a tu niña interior. Te recomiendo esto. Deja a un lado, suéltate de los resentimientos, de la tristeza, del dolor y vuelve a empezar otra vez. Resurge como el ave fénix, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, por eso que te sale la sacerdotisa. Ya has aprendido, ya has evolucionado, ya estás preparado y preparado para dar ese salto. Ese salto te dice un nuevo amor, un nuevo comienzo, felicidad, cambiarte de casa, de trabajo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, Libra. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir tus ángeles, ¿vale? Tú sabes que yo te aprecio, Géminis, pero a veces eres muy cabezota, cariño. A ver, vamos a ver. Alguien tiene que decirte tus defectos, ¿no? Alguien tiene que decírtelo, cariño. No siempre te voy a estar tirando flores. Alguien tiene que decírtelo. Aunque me botes veneno, me arriesgo. A ver. Dice, Rey de Fuego, inspirador, carismático, innovador, mi querido Géminis. Mira, corazón, aunque tú digas que no es así, cuando uno tiene un resentimiento, cuando uno tiene una amargura, sinceramente eso te sale por los poros, te sale por los poros, cariño, y tu entorno lo siente, hasta los animales lo sienten, cariño. Y da la casualidad que las personas no se acercan a ti o se mantienen apartados. ¿Por qué te lo digo, cariño? Mira, cuando yo decidí perdonar, soltar resentimientos, rencores, etcétera, etcétera, mi mundo cambió. Cuando yo estaba trabajando en un restaurante muy conocido aquí en Barcelona, cariño, todo el mundo tenía buena química conmigo. Todo el mundo, ¿vale? A excepción de algunos que quizás pues se preguntaban por qué todo el mundo tiene buena química con este chico. Muy bien. Los catalanes, los españoles, los valencianos, de todo, cariño. Los rusos también, porque habían rusos trabajando ahí. Pero ¿sabe por qué es esto, cariño? Porque ellos sienten tu energía. No es necesario que tú vayas con una banderita diciendo, soy buena persona.
Ellos sienten tu energía. Y como sienten tu energía, cariño, se viene lo que es un abanico de oportunidades. La frase es, si tú siembras, vas a cosechar. Si tú obras bien, vas a recibir cosas buenas, mi querido Géminis. Con esto no te digo que tú seas mala persona. En ningún momento, no me botes veneno. En ningún momento estoy diciendo que tú seas mala persona. Eres buena persona, no mala persona, cariño, ¿vale? Pero tienes que sembrar cosas buenas. Tienes que resurgir otra vez. Aún estás a tiempo. Cambia tu vida, cascabel. Cambia tu vida. Sonríe más. Disfruta más. Ríete de los demás de una forma positiva. Desconecta. Tienes que cambiar tu vida, mi querido Géminis. Así es, mi querido Géminis. Tienes que cambiar tu vida, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. A ver, ¿qué me dicen? Economía, porque sé que eres una persona muy trabajadora, cascabel. Vamos a ver economía. Salió una carta. La carta del mago, cariño. Estás pensando hacer un proyecto nuevo y tienes la carta del mago. Cuando te sale la carta del mago, mi querido Géminis, me dice, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. La carta del sol, cariño. Este proyecto te va a traer satisfacción, te va a traer dinero, te va a traer tranquilidad porque está al costado de la carta del sol, cariño. O si tú estás esperando un préstamo o yo qué sé, asociarte con otras personas, te viene abundancia, Géminis. Adelante con tu proyecto, con tu sueño. Ahora es el momento, cariño. La carta del as de copas, hasta tu familia se va a beneficiar, cariño, porque esta carta es una carta de amor y al costado de la carta del sol, los hijos, la familia, tu entorno, te llega dinero, pero es en base a un proyecto que tú quieres hacer, mi querido Géminis, ¿vale? Sonríe, cascabel, sonríe, está muy serio de verdad, sinceramente. Cuando te pones en ese plan de ataque, porque ya te veo, ya te estoy sintiendo. Cuando te pones en ese plan de ataque, ¿qué se ha creído esta cucaracha? Que me ha dicho que yo tengo resentimientos, que yo no perdono. Es la verdad, pero no me lo tiene por qué decir. Te conozco, cariño, me das miedo. Menos mal que estoy detrás de la pantalla, porque estás así en plan cascabel. Relájate, guapa. O te voy a enviar lo que es 2 chancletazos. Relájate, guapo, de una vez. Muy bien. Es que de verdad, cariño, yo que te quiero tanto... Pero ¿qué pasa? Que no te puedo decir las verdades. Alguien tiene que decírtelo, ¿no? Está muy amargado últimamente, muy amargado. Vamos a ver las características. A ver, mi cascabel. Tranquilízate, cariño, tranquilízate. No eches veneno conmigo. Échalo a otro, no a mí. Vamos a ver. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Me dice, te viene un préstamo, te viene dinero o te viene un apoyo económico y puede ser por una persona de elemento tierra como también por cualquier otro signo. Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 3 de copas, cariño. Ay, Dios mío. Muy santa no eres. Muy santo no eres, Géminis, de verdad. Porque aquí veo un triángulo amoroso, cariño. Y veo que muchos de ustedes, no digo todos, muchos de ustedes, posiblemente hay una persona que te va a hacer una propuesta en la parte económica, pero está envuelto en un triángulo amoroso, cariño. A lo mejor hay una persona que siente algo por ti y yo que sé, corazón, te dice, Géminis, te voy a comprar esa casa, pero quiero comerte. Ay, por Dios, cariño, yo automáticamente voy y lo digo, ¿solo me quieres comer? ¿No quieres algo más? Aquí veo una propuesta, cariño. Aquí veo una propuesta muy tentador, muy tentadora. Puede ser que esté relacionado con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 2 de espadas, cariño. Tienes que tomar una decisión o hay una persona que tiene que tomar lo que es una decisión, mi querido Géminis. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, cariño. Tatuajes, alguno de ellos, mi cascabel. Vamos a ver. La carta del 7 de oros,
Hay una persona que te hace una propuesta y tú tienes que tomar lo que es una decisión. Esta persona quiere empezar otra vez desde cero, mi querido Géminis. Piel blanca puede ser que se peina por el costado, cejas pobladas, cariño, nariz ancho, labios gruesos, carnosos como te gusta, corazón. Pero esta propuesta es empezar otra vez desde cero, mi querido Géminis. Bendiciones, corazón. Recuerda que tú eres especial, pero hay cosas que tú tienes que corregir. Besito, cariño, donde más te guste. Hasta la vista y sé feliz.